¿Qué tal? Bienvenidos sean nuevamente a esta sección donde hacemos un resumen de los capítulos que estudiamos cada día dentro del plan de estudio del año bíblico. Hoy vamos a estudiar 5 capítulos, es sábado 6 de mayo y agradecemos a cada uno de ustedes la presencia y sobre todo que puedan compartir con otros este estudio de la Biblia. El día de hoy, como ya vimos, vamos a estudiar 5 capítulos y vamos a hacer un resumen, trataremos de ser breve de estos capítulos de Esdras capítulo 7 hasta el primer capítulo del libro de Nehemías. En el capítulo número 7, versículo 1, entra, diríamos, aquí ya en acción Esdras. Hasta este momento, en los primeros 6 capítulos, no se había mencionado a Esdras. Se había mencionado especialmente a Zorobabel, que era el que estaba, digamos, al frente, en la dirección del templo. Pero ahora vamos a ver cómo en este capítulo 7 empieza ya el personaje de Esdras. Dice aquí el versículo 1 que muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras. Era hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Y aquí aparece Esdras ya en escena. Y a partir de este momento y hasta el final del libro y sobre todo en el libro de Nehemías, seguiremos encontrando al personaje de Esdras. ¿Quién era Esdras? Para entender un poquito quién era Esdras, el versículo 6 nos menciona que este era un hombre, un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor le había dado a su pueblo Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba sobre él. De hecho, algo interesante que vamos a encontrar con estos dos personajes, Esdras y Nehemías, es que esta última frase parece repetirse en la vida de Nehemías. Esta frase que dice, la bondadosa mano del Señor, su Dios estaba sobre él. Y bueno, más adelante nos dice que Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año y entonces empezó pues con los planes de reconstruir el templo. Desde luego Esdras, como era una persona, como ya mencionamos, que era una persona muy instruida, de mucha confianza para el rey Artajerjes, pues el rey le dio una carta para que todo el mundo le pudiese abrir paso. Y no solamente eso, sino que además de eso pudiera llevar muchísimos de los tesoros reales. Y hay una carta que encontramos de los versículos 11 en adelante, que es una carta que Artajerjes le da a Esdras, donde le dice que todo lo que él pida se le debe dar sin problemas. Y noten ustedes lo que dice aquí en el versículo 21. Esto es parte de la carta cuando dice, yo, el rey Artajerjes, por la presente, envío el siguiente decreto a todos los tesoreros de la provincia situada al occidente del río Éufrates. Deben darle a Esdras, el sacerdote y maestro de la ley del Dios del cielo, todo lo que les pida. Todo lo que les pida. Y bueno, Esdras va bien preparado, con mucho material para continuar con la reconstrucción del templo. En el capítulo número 8 encontramos algunos de los personajes que iban con él. Dice aquí que iban algunos jefes de familias junto con las genealogías de los que regresaron. Y es aquí donde encontramos por qué era importante tener este registro genealógico, porque de alguna forma esto les permitía saber cuáles personajes que regresaban realmente eran legítimos. El versículo 18 dice que como la bondadosa mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, nos enviaron a un hombre llamado Serebías, junto con 18 de sus hijos y hermanos. Serebías era muy sagaz, un descendiente de Mali, quien era descendiente de Leví, hijo de Israel. Porque una de las cosas que tenían que hacer era no solamente reconstruir el templo, sino restaurar los servicios religiosos del templo. Y otra de las cosas que hace Nehemías antes de empezar el trabajo de reconstrucción o de unirse al trabajo que ya había comenzado,
dice que allí junto al canal de Abá, dice, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. Y bueno, vamos a encontrar ahí algunas de las cosas que llevaban. Por ejemplo, el versículo 26 menciona que todo lo que el tesorero le había dado, 22 toneladas de plata, 3.400 kilos de objetos de plata, 3.400 kilos de oro, 20 recipientes de oro equivalentes al valor de 1,000 monedas de oro, 2 objetos finos de oro, de bronce pulido tan valiosos como el oro, y continúa todo lo que llevó Nehemías. Y más adelante, pues ya cuando Nehemías llega, nos encontramos ahora ya en el capítulo 1, dice que una vez que ellos ya realizaron todo, pues los líderes de Israel, que estaban allí en Jerusalén, vinieron a verlo y pues le hablaron acerca del trabajo que se había iniciado. Desde luego había problemas, y quizás el problema más grave era que algunos de los hombres de Israel se habían casado con mujeres de los pueblos, de esos pueblos paganos, y de manera que la raza santa, porque así se le llamaba a los levitas, dice, se ha corrompido a causa de esos matrimonios mixtos. Peor aún, los primeros en cometer ese ultraje han sido los líderes y los funcionarios. Realmente que esto era un problema muy grave, porque vamos a encontrar más adelante con Nehemías que esto también se repite en tiempos de Nehemías, y Nehemías toma medidas drásticas. Y desde luego, pues también Esdras lo hace, y no solamente pues les reprende, sino le pide a Dios una de las oraciones pues más sinceras que le eleva, precisamente para que Dios pueda tener misericordia de ellos. Por ejemplo, esto es una parte de la oración. Tus siervos, los profetas, nos advirtieron cuando dijeron: la tierra en la que están a punto de entrar y poseer está totalmente contaminada por las prácticas detestables. Y luego dice el versículo número 12, bueno, el 13, ahora somos castigados por nuestra perversión y nuestra gran culpa. Noten ustedes cómo Esdras está pidiéndole a Dios, rogándole que les perdone. Y más adelante encontramos que mientras que Esdras oraba y hacía esa confesión, llorando y postrado rostro en tierra delante del templo de Dios, pues también una gran multitud se había congregado, hombres, mujeres y niños, y dice que lloraban amargamente con él. Y bueno, desde luego pues había que tomar una medida, y dice que Esdras se puso de pie y exigió que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel que harían lo que dijo Secanías. Así que todos hicieron un juramento solemne. Desde luego, el juramento solemne significaba que tenían que pues despedirse de esas mujeres. Y Nehemías les dice, ustedes han cometido un pecado terrible al casarse con mujeres paganas, han aumentado la culpa de Israel, por lo tanto confiesen ahora su pecado, y dice, y hagan lo que él exige, apártense de los habitantes de esta tierra y sepárense de esas mujeres paganas. Más adelante encontramos que había algún buen número de sacerdotes que se habían contaminado con mujeres paganas, y ahí vienen algunos de ellos, y entonces finalmente llegan al punto en que tienen que separarse de ellas. Desde luego, la medida pues era firme, porque el contaminarse con mujeres paganas significaba que la descendencia, fruto de esa mezcla, los hijos, pues obviamente no iban a tener el temor de Dios, porque desde luego pues las madres, mujeres paganas, iban a enseñarles sus costumbres, su religión. Finalmente, el capítulo número 7 de Esdras, el capítulo 10 termina diciendo lo siguiente. Dice: cada uno de estos hombres tenía una esposa pagana,
y algunos hasta tenían hijos con ellos, con ellas. Era muy grave el pecado realmente delante de Dios. Y bueno, desde luego que esto pues los hace tomar medidas drásticas para que se pueda mantener la pureza. Y de esa manera termina el libro de Esdras. Sin embargo, el libro de Nehemías continúa la reconstrucción del templo, pero también las murallas. Y ahora pues entramos al libro de Nehemías. Quiero decirles, antes de entrar con este libro, que en las primeras versiones de la Biblia, estos dos libros, Esdras y Nehemías, se mantenían juntos como uno solo, como que se complementaban. Y vamos a ver que hay muchos datos muy interesantes, porque los dos hablan precisamente del regreso de los judíos a Jerusalén, de la reconstrucción del templo, y Nehemías la reconstrucción de la muralla. Personalmente, Nehemías es uno de los personajes que yo admiro en el Antiguo Testamento por la forma en que él toma en sus manos la tarea de reconstruir la muralla. Nehemías, pues desde luego no había regresado con los que habían viajado a Canaán, a Jerusalén. Él se había quedado, y dice que un día, pues ya más o menos a finales de otoño, dice que vino a visitarme con algunos hombres, y entre ellos estaba Ananí, uno de sus hermanos. Y sucede que Nehemías se había quedado allá en Babilonia, ahora ya era Medo-Persia. Y entonces le hace la pregunta sobre cómo es que estaba la gente allá en Jerusalén. Y dice que les preguntó acerca de los judíos, acerca de lo que estaba ocurriendo. Y noten lo que dice el versículo número 3. Dice que Nehemías pregunta y dice que le dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando Nehemías escucha esto, como todo judío, cuando ve que su pueblo está triste, dice entonces que Nehemías lloró y ayunó durante varios días, hizo duelo y sobre todo oró al Dios del cielo. Para Nehemías, escuchar que su pueblo estaba allá en Jerusalén, sufriendo, expuestos al peligro porque no había murallas, pues sin duda era algo muy triste. Y es justamente cuando aquí Nehemías toma decisiones que terminan beneficiando a su pueblo. Entre su oración le dice a Dios: te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés: si me son fieles los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Y entonces el texto termina diciendo que en aquel tiempo pues él servía como copero del rey. Y aquí tenemos ya la descripción de Nehemías. Él era copero del rey, se había quedado al servicio del rey, pero al escuchar todo esto que estaba ocurriendo, pues de alguna manera se siente responsable, se siente que tiene que hacer algo. Y vamos a ver más adelante, a partir del día de mañana, cómo es que Dios utiliza a este personaje. Así como usó a Esdras, que ya lo vimos, cómo es que él llega y le da un impulso más a la reconstrucción del templo, pues también Dios usa a Nehemías. Siempre Dios tendrá, cuando hay problemas, cuando hay necesidad, siempre Dios tiene a un personaje que se levanta justo cuando Él lo considera apropiado, y ese personaje se levanta y hace la tarea que le tiene asignada. Así como lo tuvo en el pasado con Moisés, con Samuel, con Elías, con personajes que surgen justo en momentos de problemas, en ese punto de dolor, de tristeza. Así aparece Nehemías. Pues con esto vamos a terminar. A partir de mañana ya vamos a ver qué fue lo que ocurrió con Nehemías, qué es lo que él hace y cómo es que aprovecha esa posición tan
pues muy bien colocada ahí en el palacio para poder beneficiar a su pueblo. Que Dios les bendiga. No olviden compartir, no olviden escuchar el texto bíblico. Que tengan todos un excelente día.